Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video tutorial del canal Ejercicios Mesa. En esta ocasión voy a hacer un juego usando Excel acerca de un laberinto. Básicamente va a consistir en que estás en un laberinto y tienes que encontrar la salida del laberinto. Para hacer este juego voy a usar formatos condicionales, una función que se llama desref y algo de programación en Visual Basic para aplicaciones. Entonces, antes de empezar con el juego, voy a explicar los conceptos que voy a usar en este tutorial. Yo voy a empezar por el formato condicional. El formato condicional me permite cambiar el formato de una celda según lo que contenga la celda. Por ejemplo, supongamos que yo quiero que esta celda, la A1, se ponga de color rojo si meto una R dentro de la celda A1. ¿Cómo haría eso? Pues hago clic en la celda A1, me vengo a formato condicional y creo una nueva regla. Dentro de las nuevas reglas puedo aplicar un formato solamente a las celdas que contengan un criterio, un elemento, un valor. En este caso, quiero que el valor de la celda sea igual a la letra R. Así que lo que estoy diciendo es que si la celda contiene la R, el formato pues tiene que ser que se ponga el relleno de rojo. Voy a elegir la opción relleno, elijo rojo y le doy a aceptar. Le doy a aceptar y aquí está, ¿veis? Como tiene una R, pues se pone de color rojo. Si metiera una A, por ejemplo, pues no se pone de ningún color porque la condición es que sea R, para que se ponga en rojo. Yo podría poner una condición que dijera que si meto una A en la celda, se pusiera de color amarillo. Pues sería igual, marco la celda, me vengo al formato condicional, creo una nueva regla para la celda que contenga, tengo que indicar que únicamente que contenga, y pongo ahora aquí, el valor de la celda que sea igual a una A. Y el formato tiene que ser amarillo, relleno amarillo. Le doy a aceptar y ya lo tengo. Aquí está. Entonces, si yo meto en esta celda una R, automáticamente se pone roja. Si meto una A, se pone amarillo. Bien, en este caso, el formato se controla desde la propia celda, según lo que tú introduzcas en la celda. Pero, ¿qué pasaría si yo quisiera que el control del formato se hiciera desde otra celda? Por ejemplo, desde la C1. Es decir, imaginaros que si yo meto aquí una R, quiero que esta celda se ponga roja. No esta, sino esta. Y si aquí meto una A, pues que sea esta la celda que se ponga amarilla. Quiero controlar esta celda desde esta de aquí. Para hacer eso también se usa el formato condicional, pero se usa otro tipo de reglas. Bien, voy a hacer una cosa, voy a borrar las reglas que he puesto en esta celda. Me vengo aquí a formato condicional, administrar. Bueno, le puedo dar aquí a borrar las reglas de la celda seleccionada. Bueno, ya tengo borradas las reglas, voy a borrar el contenido de la celda y el objetivo va a ser el siguiente ahora. Si yo pongo aquí una A, quiero que se ponga en rojo esta celda. ¿Cómo se hace eso? Bien, se marca esta celda, que es la que tiene que tener el formato, me vengo a formato condicional, nueva regla, y tengo que escoger esta opción de aquí. Utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. La fórmula que tengo que poner es la siguiente. Se empieza poniendo un igual y pongo que la celda C1 sea igual a R entre comillas. Lo que estoy diciendo es que si la celda C1 tiene una R, pues entonces el formato debería ser rojo. Le doy a aceptar y fijaros lo que sucede. Si yo en la celda C1 pongo una R, automáticamente esta se pone en rojo. Ahora me gustaría que si aquí pongo una A, esta celda de aquí se ponga en amarillo. Pues es lo mismo, marco esta celda, que es la que debe tener el formato, me vengo a formato condicional, administrar reglas, sería formato condicional, nueva regla, y elijo la opción utilizo una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Y en este caso, la fórmula sería igual C1 tiene que ser igual a A, la A entre comillas. Estoy diciendo que si la celda C1 tiene una A, el formato que hay que poner, le doy a formato, tiene que ser amarillo. Le doy a aceptar y aquí lo tenéis. Este es un ejemplo en el que una celda controla el formato de otra.
Si yo aquí pongo una A, esta celda se pone en amarillo. Si yo pongo aquí una R, esta celda se pone en rojo. Si yo pongo aquí otra cosa, pues esta celda no se pone ni en amarillo ni en rojo porque no hay una fórmula, un formato, una condición para este valor. Me da igual lo que tenga la celda A, puede tener una palabra, por ejemplo, hola. El formato lo controlo desde aquí. Si yo quiero ponerlo en rojo, le doy a la R y se pone en rojo. Si quiero ponerlo en amarillo, le doy a la A y se pone en amarillo. Bueno, esto será una de las cosas que yo necesitaré para hacer el juego del laberinto. Otra de las herramientas que voy a usar en el juego es una función llamada desref. La función desref me permite referirme a una celda de la hoja indicando una celda de comienzo y a continuación un desplazamiento de filas y de columnas. Esto lo mejor es verlo con un ejemplo. Voy a poner en la celda A1 la función desref. Lo primero que hay que indicar en desref es la referencia de origen. Y voy a marcar esta celda, la D3. A continuación pongo punto y coma y puedo indicar un número de filas y un número de columnas. Voy a indicar una fila y 2 columnas. Y nada más. ¿Qué significa esto? Significa, empieza desde la celda D3 y a continuación vete una fila más abajo, así que aquí. Y a continuación vete 2 columnas más a la derecha, 1 y 2. Por tanto, esto lo que va a sacar es el 60. Vamos a comprobarlo, perdón, 1 y 2, el 70, me he equivocado. Una fila abajo y 2 hacia la derecha, va a sacar el 70. Voy a pulsar intro y ahí está, ¿veis? El 70. Es decir, empezando desde la D3, vete una fila hacia abajo y 2 columnas hacia la derecha, 1 y 2. Y aquí está el 70. Voy a poner otro ejemplo. Voy a poner igual, desref, y esta vez la celda de comienzo va a ser la E3. Punto y coma. Voy a decirle que se mueva 3 filas hacia abajo. Y luego que se mueva, por ejemplo, una columna hacia la derecha. ¿Qué es lo que va a sacar ahora? Pues va a sacar lo siguiente. Empezando desde la celda de comienzo, se irá 3 filas hacia abajo, 1, 2 y 3, hasta el 140, y después se va a mover una columna hacia la derecha, con lo cual va a obtener el 150. Pulso intro y aquí lo tenéis, 150. El desplazamiento, en este caso, ha sido de 3 y 1. 3 filas hacia abajo, una columna hacia la derecha. Puede ser un desplazamiento también negativo. Puedo desplazarme de forma hacia la izquierda o hacia arriba. Y para eso tengo que poner números negativos. Es muy sencillo. Voy a hacer otro ejemplo. Voy a poner igual desref y la celda de comienzo va a ser esta, la F5. Y le voy a decir lo siguiente. Le voy a decir que se mueva menos 2 filas y que se mueva menos una columna. ¿Qué es lo que estoy diciéndole? Le estoy diciendo, al ponerle un menos 2, que se mueva 2 filas hacia arriba. Es decir, desde esta celda de comienzo se moverá 2 filas hacia arriba hasta llegar al 30. Y después este menos 1 le indica que se mueva una columna hacia la izquierda, es decir, hacia atrás, con lo cual va a obtener el 20. En este caso se sube 2 filas y se va a la izquierda una columna, el 20. Vamos a pulsar intro y ahí lo tenéis. ¿Veis? Un 20. Desref devuelve el valor de una celda, pero también puede devolver un rango. Y si devuelve un rango, puede usar ese rango luego para hacer una suma, por ejemplo, o para calcular algo, hacer un cálculo aplicado a ese rango. Vamos a hacer un ejemplo para que lo veáis. Voy a poner aquí un igual y voy a poner lo siguiente. Desref, paréntesis, y voy a empezar, por ejemplo, desde aquí, desde esta celda, la celda de 3. Voy a decirle que se mueva una fila hacia abajo y 2 columnas hacia la derecha. Y a continuación puedo indicar 2 cosas más. Puedo indicar un alto y un ancho. Voy a indicar un alto de 2 y un ancho de 2. Vamos a ver qué significa esto. Significa, empieza en D3, es decir, aquí. Muévete una fila hacia abajo, aquí. Muévete 2 columnas a la derecha, 1 y 2. Ya estamos en el 70. Y ahora fijaros, a continuación viene un 2 y un 2. ¿Qué significa eso? Significa que coja un alto de 2 filas, es decir, el 70 y el 110, y un ancho de 2 columnas, 70 y 80. Dicho de otra manera, está cogiendo este rango formado por estos 4 números, 70, 80, 110 y 120. Si pulso intro, me da un error porque
está devolviendo este rango y con este rango él no sabe qué hacer. Pero yo podría haber cogido este rango y sumarlo. Por ejemplo, voy a hacer doble clic aquí y voy a poner antes de la función de ref la función suma. Abro paréntesis y cierro el paréntesis al cerrar la función suma. Entonces, como dref está devolviendo un rango, suma es capaz de entender ese rango y de hacer la suma. Va a sumar estos 4 números de aquí. ¿Entendéis? Yo he empezado en esta celda, he bajado una fila, me he movido a la derecha 2 columnas y a partir de la celda resultante he cogido un rango de 2 por 2. Voy a pulsar intro. Sale 380. 380 es la suma de estos 4 números. Si lo observáis, he marcado estos 4 números y aquí abajo te dice la suma, 380, con lo cual está bien, ¿vale? ¿De acuerdo? Voy a hacer otro ejemplo. Voy a suponer que comienzo desde la celda F5. Vamos a ver. Voy a poner igual, suma, paréntesis, desref, paréntesis. Voy a sumar un rango. Voy a comenzar desde la celda F5 y le voy a decir lo siguiente. F5, 1, perdón, menos 2, menos 2. ¿Qué estoy haciendo? Le estoy diciendo que desde esta celda se mueva 2 filas hacia arriba, 1 y 2. Estaría en el 30. Y el menos 2 siguiente le dice que se mueva 2 columnas hacia la izquierda, 1 y 2. Con lo cual al final estaré aquí, en el 10, en la celda D3. Y ahora le voy a decir que seleccione todo el rango. Todo el rango está formado por 4 filas y 4 columnas, con lo cual tendré que decirle 4, 4. Cierro el paréntesis. Esta función en realidad lo que está haciendo es seleccionando todo el rango pero de una manera indirecta, empezando desde esta celda, desde la celda F5, diciéndole desde F5 muévete 2 hacia arriba, 2 hacia la izquierda y a continuación selecciona desde ahí un rango de 4×4. Si cierro el paréntesis y pulso intro, me sale un resultado que es en realidad la suma de todo el rango. Si lo selecciono, fijaros como aquí abajo pone 1360, que coincide con la suma de todo el rango. Para empezar el juego del laberinto, he creado un libro nuevo y le he cambiado el nombre a la hoja número 1 y le he puesto de nombre paredes. ¿Por qué? Porque aquí he definido las paredes del laberinto. Como veis, he cambiado el ancho y el alto de las celdas. Para ello he marcado aquí para seleccionar todas las celdas y luego me he venido a formato y desde aquí he cambiado el alto de la fila. Le he puesto un alto de 20 y también le he cambiado el ancho de las columnas y las he puesto a 4. El resultado es que todas las celdas se ponen de forma cuadrada, ¿vale? Y en pequeñito. Y como veis, he rellenado aquí un montón de celdas con 1, 2 e incluso por aquí abajo he puesto un 3. ¿Por qué? Porque este es el laberinto que he diseñado. Este es el laberinto. Ahora mismo diréis, bueno, no veo ningún laberinto aquí. ¿Por qué? Pues porque yo lo que he hecho es definir arbitrariamente una serie de números que a su vez representan una serie de características del laberinto. Concretamente, los unos representan partes de la pared del laberinto, los 2 son partes del pasillo del laberinto a través del cual puedes avanzar y finalmente el 3 que he puesto aquí abajo es la salida. Como no se ve muy bien el aspecto del laberinto así, voy a poner unos formatos condicionales para que se entienda bien cómo lo he definido. Voy a seleccionar todo este rango de números hasta aquí. Voy a activar formato condicional, administrar reglas, bueno, desde aquí se puede hacer también, nueva regla. Y voy a poner una regla únicamente a las celdas que contengan. Voy a poner que el valor de la celda sea igual a 1. Y si es igual a 1, voy a poner un gris para que se vea dónde están las paredes. Formato, relleno y le pongo un color de relleno gris. Voy a aceptar y aceptar. Y vuelvo a aceptar. Bueno, fijaros, ahora sí se ve el laberinto, ¿veis? Todas las celdas con un 1 se han puesto de color gris y eso me indica dónde está el pasillo, dónde están los huecos. Como veis, el laberinto, voy a hacer que empiece aquí, en esta celda, y entonces tendréis que recorrer el pasillo, los pasillos del laberinto hasta llegar a la salida, que está aquí, está en la salida. Bien, sin embargo, esta no es la hoja del laberinto, no es la hoja de juego donde se jugará. Esa hoja
la voy a hacer aquí, voy a crear una hoja nueva y la voy a llamar laberinto. Aquí es donde realmente se jugará. Aquí esta será la interfaz del juego. Y voy a usar como apoyo la hoja paredes para crear el laberinto en la hoja laberinto. Esta hoja, la hoja laberinto, es la que realmente mostrará el laberinto. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar toda la hoja haciendo clic en este cuadro de la esquina. Voy a activar la opción formato, alto de fila y voy a poner un alto de 20. Acepto y a continuación formato, ancho de columna y voy a poner un ancho de 4. Esto produce las celdas cuadradas que he comentado antes. Y ahora fijaros, igual que en la explicación inicial de los formatos condicionales, lo que voy a hacer es que estas celdas, las que están en la hoja paredes, sean las que controlen el formato de las celdas de la hoja laberinto. La primera celda que tiene un 1 es la A4. Así que me voy a venir aquí al laberinto y voy a hacer clic en A4. Bien, y voy a hacer lo siguiente. La idea es la siguiente. Si en la hoja paredes hay un 1, aquí en la hoja laberinto debería salir el dibujo de una pared. Y eso lo voy a hacer con un formato condicional. Así pues, fijaros, le doy a formato condicional, administro reglas, creo una nueva regla y en este caso la regla que voy a usar es utilizar una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Porque yo quiero que el control del formato se haga desde otra celda. La fórmula será la siguiente. Igual, si las paredes, la hoja paredes, la celda A4 es igual a un 1, pues entonces tendré que poner el formato de una pared. Este A4 tiene dólares. Voy a quitárselos. Voy a quitarle los dólares. Luego explicaré por qué. Ahora le voy a dar aquí a formato. Y voy a poner el formato de una pared. Para poner el formato de una pared, pues me vendré a relleno, que es lo que ahora mismo está activada, esta pestaña, la pestaña relleno. Y me vendré aquí al estilo de trama. Y voy a elegir una trama así como de ladrillitos, como de ladrillos, ¿veis? Minúsculos. Y voy a cambiar el color de la trama. Voy a escoger un color así como anaranjado. Y aquí tengo una trama que parece como ladrillos. Además me voy a venir a borde y voy a escoger este borde, un borde medianamente grueso. Le doy a color, voy a escoger también el mismo color, el de los ladrillos. Y voy a hacer clic en contorno para que se produzca un contorno en la celda. Le voy a dar a aceptar y aceptar. Y vuelvo a aceptar. Y fijaros, ha cogido el formato. ¿Por qué? Ha cogido el formato porque en la celda A4 hay un 1. Bien, si yo ahora mismo arrastro esta celda hacia la derecha hasta llegar a la AL, todas estas celdas se ponen con el mismo formato. Y eso es porque aquí tenemos un 1. ¿Veis? En toda esta fila hay unos. Es hasta AM. Y ahora tengo que arrastrar hacia abajo hasta llegar a la fila 36. Bueno, pues hemos dicho arrastrar el cuadro de llenado hasta la M y ahora selecciono toda esta fila y arrastro el cuadro de llenado hasta la fila 36. Cuidado que me paso hasta aquí. Y fijaros lo que tenemos. Se ha dibujado el laberinto con un formato de ladrillos allá donde haya un 1 en las paredes. Desde aquí estoy controlando el formato de la hoja laberinto. Fijaros aquí, esta es la celda C7. Si yo aquí en la celda C7, aquí, dibujara un 1, metiera un 1, lo que estoy haciendo es creando un ladrillo en la celda C7 del laberinto. ¿Habéis visto cómo se ha creado aquí un ladrillo? Bien, sin embargo, si pongo un 2, pues ya no se cumple esa condición de formato y por tanto no aparece un ladrillo. Bien, la razón de que yo haya quitado los dólares en el formato condicional que he aplicado en la celda A4 es porque al quitar los dólares la referencia pasa a ser relativa. Y eso significa que cuando yo arrastre con el cuadro de llenado hacia la derecha, cada una de las celdas cogerá su respectiva celda relativa. Es decir, A4 estará basada en la celda A4 de paredes y al arrastrar B4 se basará en la celda B4 de la hoja paredes. Si yo hubiese dejado los dólares, la referencia A4 del formato condicional hubiese sido absoluta, una referencia absoluta. Y eso significaría
que al arrastrar el cuadro llenado, todas las demás celdas se hubiesen basado en el contenido de la celda A4 de Paredes para formatearse, para cambiar su formato. El resultado hubiese sido que nada más que me hubiesen salido ladrillos, porque la celda A4 tiene un 1 en la hoja Paredes y esta hubiese sido la celda que marcaría o que controlaría el dibujo de todos los formatos del laberinto. De esa manera consigo que cada celda se tome como referencia o que tome como controladora a su celda correspondiente de la hoja Paredes. Bien, ahora voy a añadir otro formato condicional para aplicárselo a aquellas celdas que sean pasillos. Es lo mismo, voy a empezar en la celda A4 y voy a activar la opción formato condicional, nueva regla. Utilizo una fórmula que determine las celdas para aplicar formato y pongo la fórmula correspondiente. Pondré igual y me vendré a la hoja Paredes. Si la celda A4, que es la que estoy ahora mismo formateando, fuera igual a 2, es decir, fuera un pasillo, pues entonces pondré el formato de un pasillo. Voy a quitar los dólares para convertirla en celda relativa, igual que antes, me vengo a formato y voy a hacer lo siguiente. El pasillo básicamente lo que voy a hacer es rellenarlo de un color. Voy a ponerle un color, por ejemplo, este de aquí. Y nada más. Acepto. Bien. Esta celda no se pone como un pasillo porque su celda asociada tiene un 1, pero si yo arrastro hacia la derecha y luego arrastro todas estas celdas hacia abajo, pues aquellas celdas que tengan un 2 se pondrán con el color, este color que he puesto de fondo. Aquí está. Recuerdo que he quitado los dólares para que cada celda tome el formato según lo que le indique su celda asociada, su misma celda asociada de la hoja Paredes. Bien, y voy a poner un tercer formato para la salida. Fijaros, aquí hay una celda que se ha quedado en blanco. ¿Por qué? Porque esta celda es la salida, tiene el valor 3 dentro de Paredes. Dentro de Paredes tiene el valor 3 y por tanto no ha cogido el formato del valor 2, que es el de pasillo. No sería necesario aplicarlo a todo el laberinto, pero lo voy a hacer para mantener un orden. Voy a marcar la celda A4, aplico una nueva regla de formato condicional según una fórmula y pongo lo siguiente. Igual, si la celda A4, voy a quitarle los dólares. Para quitarle los dólares puedo pulsar la tecla F4 y así pulsando F4 puedo quitarle los dólares y no tengo que estar borrando cada uno de ellos. Bueno, pues decía que si la celda A4 de Paredes fuera igual a 3, que es el valor de la salida, pues entonces voy a poner el formato que va a tener la puerta de salida. Para la puerta de salida voy a elegir una trama también. En este caso va a ser pues unas rayas verticales y voy a poner un color verde. Y acepto. Acepto. Y bueno, perdón, ahora tengo que arrastrar hacia la derecha para ir aplicando el formato a todas las celdas y arrastro igualmente hacia abajo para que todas las demás celdas cojan el formato. Fijaros aquí cómo esta celda ha cogido el formato de la salida. Bien, ya tengo preparado por tanto lo que es la interfaz del aspecto del laberinto gracias a los formatos condicionales. Repito una vez más, estas celdas están controladas su formato desde las celdas que hay en la hoja Paredes. Dentro del laberinto es necesario que haya un personaje o va a haber un personaje que va a ir recorriendo los pasillos del laberinto. Para definir el personaje y el recorrido que hace voy a necesitar una nueva hoja. Así que voy a crear una nueva hoja que voy a llamar personaje. Bien, voy a poner la hoja laberinto la primera, la arrastro a la primera y luego tengo paredes y personaje. Bien. Bueno, el personaje va a empezar o va a estar situado inicialmente en esta celda, en la celda D6. Así que lo que voy a hacer es lo siguiente. Dentro de la hoja personaje, en la celda D6, voy a poner un 1. Voy a cambiar el tamaño de las celdas para que se vea más claro la idea. Voy a seleccionar todas las celdas como antes y en el alto de fila voy a poner 20, igual que puse antes, y en el ancho de columna 4. Bien, aquí se ve. Voy a
he decidido arbitrariamente que el 1 indica la posición del personaje. Por tanto, si hay un 1 en la celda D6, es que el personaje está en la celda D6 del laberinto. Está aquí. Bien, pues yo desde esta hoja iré cambiando este 1 de sitio para determinar la posición cambiante del personaje, es decir, su movimiento a través del laberinto. Y ese personaje voy a considerar que tiene una antorcha y esa antorcha va iluminando el laberinto. Así que me gustaría representar a ese personaje aquí como una especie de luz o de antorcha. Eso significa aplicar otra vez un nuevo formato condicional a todas las celdas, pero esta vez un formato condicional basado en esta celda de aquí, o en las celdas de la hoja personaje. Veréis, es sencillo. Vamos a hacer un clic aquí otra vez en la celda A4, igual que antes. Esto es igual que antes. Voy a crear una nueva regla, creada a partir de una fórmula, y la fórmula será la siguiente. Igual, no me vengo a paredes, sino me vengo a la hoja personaje. Marco la celda A4. Pulso la tecla F4 para quitar los dólares. Ya sabéis, es necesario para poder luego rellenar todo el laberinto. Entonces digo que si personaje A4, si esa celda fuera igual a 1, entonces es que el personaje está ahí. Y por tanto tengo que cambiar el formato y dibujar el personaje. ¿Cómo voy a hacer eso? Me voy a venir a formato y aquí dentro de relleno voy a escoger un efecto de relleno. Los efectos de relleno me permiten poner degradados. Y me permiten poner degradados desde el centro. Bien, aquí tengo un degradado desde el centro. Y ahora puedo cambiar el color del degradado. Voy a coger el color amarillo y el color blanco. Fijaros, lo que se produce es una especie de brillo, ¿no? O como una antorcha brillando, una luz. Voy a aceptar. La celda A4 no se ha visto afectada por ello, porque en la hoja personajes la celda A4 no tiene nada, pero si yo arrastro hacia la derecha y luego arrastro hacia abajo, fijaros lo que va a suceder. Aquí en la celda D6 aparece un brillo. Es el formato que se ha aplicado. ¿Por qué? Porque en la hoja personaje se cumple que la celda D6 tiene un 1. Si yo, por ejemplo, este 1 lo borrara y lo pusiera una celda más abajo, entonces fijaros en el laberinto, el brillo ha bajado. ¿Por qué? Bueno, porque ha cambiado de sitio ese personaje, ¿no? Y si yo muevo el 1 hacia la derecha una vez, si yo esto lo borro y lo pongo aquí, pues veréis como la antorcha ha cambiado de sitio y ahora está aquí. De manera que, gracias a los formatos condicionales y a este 1 que voy a ir cambiando de sitio, pues puedo hacer que el personaje se mueva y se vea representado en el laberinto. Bien, ahora viene quizás una de las partes difíciles del juego. Yo quiero que, me interesa que el personaje vaya iluminando partes del laberinto. Dicho de otra manera, quiero que el laberinto esté totalmente a oscuras. Totalmente a oscuras. Todo esto tiene que estar negro. El jugador no puede ver el laberinto. Solamente quiero que se vea esta parte del laberinto. ¿Por qué esta parte? Porque considero que esta zona del laberinto está siendo iluminada por la antorcha que lleva el personaje. Así que tengo que conseguir, usando formatos condicionales, que todo el laberinto se vea negro, excepto la parte que rodea al personaje. Concretamente estas 9 celdas. Estas 3, incluyendo, 3, incluyendo la del personaje. Bien, así pues tengo que hacer un formato condicional que me ponga una celda en negro si está lejos del personaje. ¿Cómo digo o cómo pongo la condición estar lejos del personaje? Pues bien, vámonos a la hoja de personaje que os voy a comentar cómo hacerlo. Vamos a suponer esta celda. Voy a ponerle una X. Esta celda está cerca o lejos del personaje. ¿Qué podría hacer yo para saberlo? Pues partiendo de esta celda puedo venirme una fila hacia arriba y una fila hacia la izquierda, colocándome aquí. Y a partir de aquí tomar un rango de 3×3. ¿Cómo puedo hacer eso? Con la función desref que hemos visto antes. Y ahora que tengo este rango lo puedo sumar. Y si sumo este rango, ¿qué me da? Pues si sumo este rango me va a dar 0.
¿Por qué me va a dar 0? Pues porque no hay ninguna celda aquí rellena con números. Por tanto, si me da 0, es que el personaje no está cerca. Porque si el personaje hubiese estado cerca, si hubiese estado aquí, por ejemplo, ese rango me hubiera sumado 1. Y entonces yo ya sé que me suma 1 porque el personaje está cerca. Así que la idea es la siguiente. Tomo una celda para analizar. Voy una fila hacia arriba y una columna hacia la izquierda. Y a partir de esa celda construyo un rango de 3×3 y lo sumo. Si esa suma, da 0, es que esa celda está lejos del personaje y por tanto la tengo que poner totalmente en negro. Esa es la idea de lo que hay que hacer. Bien. Imaginaros, por ejemplo, que la celda que quiero analizar es esta. Voy a poner una X. Me vengo una fila hacia arriba, me vengo una columna hacia la izquierda, selecciono el rango de 3×3 a partir de esa celda y fijaros, la suma de ese rango me da 1. Al darme 1, eso significa que el personaje está cerca y por tanto a esta celda no le debo poner el formato condicional, no la debo poner en negro porque está cerca del personaje. Bien, pues vamos a aplicar esa regla de formato condicional un poco más compleja, ¿no? Usando la función desref y suma. Me voy a venir aquí al laberinto y esta vez no voy a comenzar por la celda A4, sino que voy a comenzar por la celda B4. Luego comentaré por qué. En principio vamos a empezar por la celda B4. Pongo un formato condicional, una nueva regla, utilizo una fórmula y la fórmula es compleja. Es igual a suma de desref, igual que hemos visto antes. Y ahora, ¿cuál es la celda de inicio? La celda de inicio es la misma B4, pero de la hoja personaje. Esta de aquí. Le tengo que quitar los dólares, igual que hemos visto antes, para poder luego rellenar el resto del laberinto. Punto y coma. Así que, esta es la celda de comienzo. Hemos dicho que se vaya una fila hacia arriba, -1. Que se vaya una columna hacia la izquierda, -1. Y que desde esa celda tome un rango de 3×3. 3 y 3. Perdón, había puesto un punto y coma. 3 y 3. Cierro el paréntesis de desref y eso me va a devolver un rango que tiene que sumarse. Por tanto, tengo que cerrar el paréntesis de suma. Y ahora la cuestión es que si esta suma, la suma de este rango, diera 0, es decir, si fuera igual a 0, es que entonces esa celda, la celda B4, está lejos del personaje y por tanto se tiene que ver totalmente a oscuras. Le voy a dar a formato y voy a poner simplemente que el relleno sea negro. Le voy a dar a aceptar y aceptar. Bien, fijaros, no se ha puesto del todo negro el formato. O sea, se ha puesto negra la celda, pero no del todo. ¿Por qué? Vamos a ver las reglas que hay aplicadas en esta celda. Puedo darle a la opción formato condicional, administrar reglas. Y entonces me salen todas las reglas que hay ahora mismo aplicadas a esa celda. Y veo que aquí tengo la regla para poner la celda en negro. Bien, la celda se pone en negro, pero lo que hace Excel es, una vez aplicada una regla, sigue aplicando otras reglas que haya. Y si puede aplicar otras reglas, las aplica. Con lo cual los formatos se mezclan. Esto a veces no interesa. Y este es un ejemplo, este es un caso. Yo quiero que si la celda se pone en negro, que no se ponga de otro formato. ¿Cómo puedo conseguirlo? Pues a través de estas casillas que hay aquí. Hay una opción que se llama detener si es verdad. La voy a marcar. ¿Qué estoy diciendo? Que si la celda se ponga en negro, que no siga mirando si se cumplen otros formatos, sino que deje la celda en negro. Que no siga hacia abajo, vamos, es lo que estoy diciendo. Por tanto, si ahora le doy a aceptar, la celda sí se pone totalmente en negro. Voy a arrastrar hacia la derecha, voy a arrastrar hacia abajo, igual que antes, y vamos a ver qué es lo que sucede. Fijaros lo que sucede. Todas las celdas que no están cerca del personaje se ponen en negro, excepto las 9 celdas del rango que rodea al personaje. Voy a mover al personaje un poco. Voy a mover al personaje una celda hacia abajo. Es decir, este 1 lo borro y lo pongo debajo. Vamos a ver cómo ha quedado el laberinto. Fijaros cómo se ha iluminado
alrededor del personaje las celdas del laberinto. Es como si el personaje fuera con una antorcha y estuviese iluminando los distintos pasillos del laberinto. Muy bien. Bueno, pues ya lo tengo hecho. Ahora lo que voy a hacer es poner en negro estas celdas de aquí y algunas más, y también os voy a explicar por qué he empezado desde la celda B4 y no desde A4 como he hecho antes con los otros formatos. Para poner el formato negro a la celda B4, lo que se ha hecho es acceder a la hoja personaje y analizar la celda B4, y no solamente ella, sino todo el rango alrededor de esa celda, es decir, desde A3 hasta C5. Celdas a derecha, a izquierda, arriba y abajo. El problema está en las celdas de la izquierda. Si yo quisiera poner el formato condicional negro a la celda A4, ese formato condicional analizaría la celda A4 y analizaría las celdas del alrededor, el rango que está alrededor. Entonces no habría problema con las celdas de arriba, derecha y abajo, pero al intentar analizar las celdas que están a la izquierda daría un error. Daría un error la función desref, porque intentaría la función desref irse hacia la izquierda y se saldría de lo que sería la hoja de cálculo. Por eso no he puesto ese formato condicional a estas celdas de aquí y he empezado desde B4. Bueno, eso no va a representar ningún problema, porque en realidad esta pared del laberinto sobra, porque yo he procurado que el laberinto esté, digamos, que comience más al centro de la hoja de cálculo. Así que en realidad esta columna de aquí no era necesaria, podría haberla borrado. Así que nada, lo que voy a hacer simplemente es borrar esta columna, le voy a quitar los formatos condicionales, me vengo aquí a formato, borrar reglas, borro las reglas de formatos condicionales de las celdas seleccionadas y simplemente las pongo en negro, no me va a afectar para nada. Bien, bueno, pues ya tengo puestas en negro esas celdas y también me gustaría poner en negro las celdas que hay aquí abajo del laberinto. Voy a seleccionar la columna 37, voy a pulsar control mayúsculas, cursor abajo, y eso me selecciona todas las filas hasta el final. Las pongo de relleno negro, pulso control inicio para ir a la celda A1 y ahora lo que voy a hacer es poner en negro todas las columnas que hay aquí a la derecha del laberinto. Selecciono la columna AN, pulso control mayúscula, cursor derecha, y eso me selecciona todas las columnas hasta el final, las pongo en negro y ya tengo puestas en negras todas las columnas de la parte derecha del laberinto. Y bueno, me quedan estas tres filas de aquí arriba que las voy a poner, todas las filas, le voy a cambiar el formato. Me voy a venir aquí a las opciones de fuente y voy a activar la opción de relleno. Bueno, y para esas celdas voy a escoger una trama, de rayas, por ejemplo. Le voy a poner un relleno, pues, a la trama, perdón, así suavito, y de fondo le voy a poner este relleno. Vale, acepto. Bien, aquí está. Bien, voy a poner el título del juego aquí en la izquierda, así que voy a insertar un WordArt que permite insertar textos vistosos. Entonces voy a escoger este que hay aquí predefinido, le voy a llamar al juego laberinto, pero le voy a cambiar el tipo de letra. Voy a hacer clic en el borde y voy a venirme a inicio y voy a desplegar, y tengo aquí un tipo de letra, una fuente que me he descargado llamada piedra. Bien, es un poco grande, vamos a poner más pequeña aquí, sí. Bien, lo que voy a hacer es lo siguiente. Puesto que este tipo de letra me la he bajado y la he instalado en mi ordenador, es posible que al copiar este fichero en otro ordenador, si no está ese tipo de letra, esa fuente, pues es posible que no coja esta fuente tal cual. Así que para solucionar eso, voy a hacer una copia de este WordArt. Le doy a la opción de copiar, pero despliego aquí para indicar que quiero copiar como una imagen. Copio como una imagen, dejo las opciones que hay aquí activadas, le doy a aceptar y luego le doy a pegar. El resultado es que se pega de nuevo el título, pero esto ya no es un WordArt, esto no se puede editar el texto, es una imagen, y como imagen pues se va a guardar tal cual. Así que
me da igual en la fuente que esté instalada en el ordenador de destino, porque siempre se va a mostrar así, porque esto es realmente una imagen. Así que el WordArt que he hecho lo puedo borrar. Hago clic en el borde y le doy a la tecla suprimir. Ahora voy a añadir aquí arriba 4 botones para controlar el movimiento del personaje. Un botón que mueva hacia la izquierda, otro hacia la derecha, arriba y abajo. Para insertar botones es necesario tener abierta o visible la pestaña Programador, también llamada Desarrollador en algunas versiones de Excel. Bien, y aquí dentro de Programador hay una opción Insertar que me permite insertar controles. Voy a insertar un botón de tipo ActiveX, que es este de aquí. Hago un clic y lo dibujo. Bien. Los controles tienen propiedades, así que puedo activar la opción propiedades y cambiar las propiedades del botón. Lo primero que voy a hacer es cambiarle el nombre. Esto va a ser importante para luego la programación y para que sea clara, ¿no?, esa programación. Voy a poner botón izquierda, porque este botón me va a permitir moverme hacia la izquierda, botón izquierda. El backcolor. El backcolor es el color de fondo. Me vengo aquí a paleta, voy a coger un backcolor, lo vamos a poner, no, este es muy oscuro, vamos a ponerlo un poquito más claro, este también. Y el forecolor es el color de fuente, vengo a paleta, este sí lo voy a poner más oscuro, así está. Bueno, y el caption es el texto del botón, puedo poner, por ejemplo, el símbolo menor que es como una flecha apuntando hacia la izquierda. Sin embargo, no queda muy bien. Voy a intentar poner un símbolo de flecha que esté que tenga más calidad que este. Así que voy a hacer lo siguiente. De momento voy a cerrar las propiedades y voy a crear una hoja nueva porque quiero explicaros una cosita. Me vengo aquí y me vengo a insertar. Dentro de insertar, de la pestaña insertar, hay una opción de símbolos. Y dentro de símbolos tengo aquí símbolos. Esta opción permite insertar símbolos. Para insertar símbolos es necesario elegir una fuente. Y existen fuentes que son exclusivamente de símbolos. Un ejemplo de esas fuentes son las fuentes Windings. Si buscáis en el listado de fuentes, veréis que está esta fuente, que ahora mismo yo la tengo activada, y dentro de esta fuente, la fuente Windings, hay un montón de símbolos. Y si miráis, hay símbolos de flecha. Y, por ejemplo, aquí tengo yo la flecha izquierda, que es la que quiero poner, la flecha derecha, arriba y abajo, ¿no? Bueno, yo puedo insertar estos símbolos en una celda. Si yo marco el símbolo y le doy a insertar, el símbolo se inserta. Yo puedo marcar aquí, insertar, ya he insertado la flecha derecha. Voy a insertar la flecha que apunte hacia arriba y la que apunte hacia abajo. Bueno, y cerrar. Aquí tengo 4 símbolos de la fuente Windings. Bueno, pues, ¿qué puedo hacer ahora? Pues puedo hacer lo siguiente. Voy a doble clic, voy a seleccionar el símbolo de la flecha izquierda y voy a copiarlo. Control C para copiarlo. Me vengo otra vez a la hoja del laberinto, marco el botón, activo la opción de propiedades y voy a pegar en el caption, voy a pegar esa flecha, ese carácter. Le doy a Control V para pegar y fijaros lo que sucede. Lo que sucede es que aparece aquí un símbolo que no es la flecha. ¿Por qué? Porque el botón no tiene asociada la fuente Windings. Entonces, hasta que yo no ponga aquí la fuente Windings, no va a aparecer aquí el símbolo de la flecha. Así que voy a desplegar y voy a buscar la fuente Windings, que es una fuente que suele venir, por tanto no debería haber problemas a la hora de abrir esta hoja en otro ordenador. Bien, bueno, voy a aceptar, aquí está, ¿veis? Ya tengo ahí la flecha que apunta hacia la izquierda. Bien, y ya estaría hecho el primer botón. Ahora lo que haré pues será hacer los otros botones. Para hacer los otros botones pues es muy sencillo, puedo ir copiando y pegando y ya simplemente le cambio el nombre al botón y voy pegando aquí dentro cada uno de los símbolos. Ya tengo creado los 4 botones, he copiado los botones, les he cambiado el nombre y he ido copiando en el caption de cada uno de ellos el símbolo correspondiente a cada flecha. Así que la hoja 1, que me ha servido de apoyo para insertar las flechas, ya no me sirve. Así que botón derecho, eliminar y elimino la hoja. Bien, ahora lo que voy a hacer es controlar o programar, mejor dicho, estos botones para que controlen el movimiento del personaje. Y eso se hace desde la hoja personaje.
concretamente el movimiento del personaje consiste básicamente en trasladar este 1 que hay aquí hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo. Eso es lo que tengo que programar. Para facilitar las cosas del movimiento del personaje, voy a poner aquí arriba dos valores que se van a corresponder a la posición del 1, del personaje. Así que voy a poner aquí fill. Y aquí en la celda B1 voy a poner la fila en la que está el personaje ahora mismo. Bueno, el personaje inicialmente debería estar en la fila 6, ¿vale? Así que voy a ponerlo en su sitio. Voy a borrarlo y lo pongo aquí en la fila 6. Voy a ponerlo aquí. Así que aquí debo poner un 6 para indicar que el personaje está en la fila 6. Y la columna es la cuarta. 1, 2, 3, 4. Esta es la cuarta columna. Así que voy a poner aquí call y aquí pongo un 4. Estas dos celdas, la B1 y la B2 de la hoja personaje, me van a servir en la programación para saber en todo momento dónde está el personaje ahora mismo. Así pues voy a empezar a programar los botones. Me vengo a la hoja laberinto y activo la opción programador y activo el modo diseño para poder diseñar los botones. Voy a empezar diseñando el cursor abajo. Hago doble clic sobre el botón y entonces se me abre el manejador de eventos de ese botón, que es una función donde controlo lo que sucede o programo lo que sucede cuando se hace un clic sobre el botón abajo. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a crear unas variables. Voy a crear una variable que se llame fill, que va a ser la fila donde está el personaje ahora mismo, como entera. Voy a crear una variable llamada call, que va a ser la columna donde está el personaje. Va a ser entera, por eso pongo as integer. Y voy a crear una variable que se llame nfill, nueva fila, por eso pongo la n, que va a ser entera. Nueva fila va a ser la fila donde se quiere mover el personaje, ¿no? Y voy a crear una variable que se llame ncall as integer, que será la nueva columna donde se quiere mover el personaje. La idea es la siguiente. La fila ahora mismo se corresponde con el valor que hay en la celda B1 de la hoja personaje. Así que tengo que venirme al código e indicarle lo siguiente. Hoja 3. ¿Por qué hoja 3? Si os fijáis aquí en la parte izquierda, la hoja 3 es la del personaje. Hoja 3.range, que es el rango, y entre comillas pongo B1, que es la celda donde está la fila donde está ahora mismo el personaje. Y ahora pongo .value para que coja el valor de la celda B1. Y ahora en la variable call tengo que poner, o tengo que insertar o introducir el valor de la columna. Eso está en hoja 3.range, en la celda B2. .value. Así que he cogido estos dos valores, el 6 y el 4, y lo he metido respectivamente en las variables fill y call. Puesto que yo quiero mover hacia abajo una casilla, porque se ha pulsado el botón clic abajo, ¿no? El botón abajo, pues eso quiere decir que la fila, o mejor dicho, la nueva fila donde se tiene que mover será igual a la fila anterior más 1, porque aumenta de fila para ir hacia abajo. Mientras que la nueva columna, ncall, se queda igual. Por tanto, ncall igual a call. No hay variación para la columna porque se está moviendo en vertical hacia abajo. Y ahora hago lo siguiente. Tengo que comprobar si es posible hacer ese movimiento, porque podría ser que chocara con una pared. Así que voy a poner un if. ¿Cómo controlo si hay una pared debajo de esa celda? Las paredes están en la hoja 2. Por tanto, debería poner si hoja 2 punto cells. Cells es un método que me permite indicar una fila y columna. Así que voy a indicar la nueva fila, nfill, y la nueva columna, ncall. Así que lo que estoy diciendo es si la celda que está debajo, punto, value, su valor, es igual a un 1. Acordaros que el 1 es una pared, o representa una pared en la hoja paredes. Entonces lo que voy a hacer es sacar un mensaje. msgbox es una función que permite sacar mensajes. Le voy a poner
hay una pared, voy a decir, con exclamaciones, hay una pared. No se puede ir por ahí, hay una pared. ¿De acuerdo? Bien. Otra posibilidad, else if, en caso contrario, si la hoja 2.cells, las celdas, o mejor dicho, las celdas de la nFil, nueva fila, nueva columna, es decir, la celda donde me quiero mover, punto value igual a 3, si es 3, entonces si es 3, recordaros que es la salida, por tanto debería sacar un mensaje diciendo msgbox, encontraste la salida. Muy bien. Y en caso contrario, ya la última posibilidad es que no sea ni una pared ni la salida, es decir, que se continúe el pasillo. Es el valor 2, que significa que es el pasillo. Y en ese caso hay que producir un movimiento, se tiene que mover al personaje. Así que, ¿qué es lo que hago? Pues lo que hago es copiar ese 1, tengo que copiar ese 1 que está en fill call, lo tengo que copiar a nfill, ncall, a la nueva fila, nueva columna. Así que, ¿cómo lo hago? Pues estamos hablando del personaje, que es la hoja 3. Así que pongo esto, hoja 3.cells, la nueva posición, nfill, ncall, esta es la nueva posición, punto value, tiene que ser igual a 1. Tengo que poner un 1 ahí. Pero cuidado, tengo que borrar el 1 de la posición antigua. Es decir, hoja 3.cells de fill call, que es la posición antigua donde estaba el 1, punto value igual a nada. Tengo que hacer esto porque si no se haría una copia del 1 y eso no me interesa. Me interesa que el 1 se mueva. Así que lo pongo en la siguiente celda, pero la quito de la anterior. Y otra cosa importante es que debo actualizar estas celdas, la B1 y la B2, porque si el 1 se ha movido una casilla hacia abajo, debe modificarse la posición, porque ahora la posición actual es nueva. Así que voy a hacer eso. Así que sería la hoja 3, voy a poner range B1, que es donde está la fila, punto value, pues esto va a ser ahora a nfill, a la nueva fila que hay, al nuevo valor de fila. Y la hoja 3.range B2, que es donde está la columna actual del personaje, punto value, pues esto tiene que ser ncall, la nueva columna que hay. Y ya simplemente pongo el endif para cerrar esta instrucción alternativa que controla esta posibilidad. Bien, vamos a probar si esto funciona. Voy a guardar, me vengo aquí al laberinto y voy a desactivar el modo diseño y voy a pulsar cursor abajo. Fijaros, ¿habéis visto cómo se ha movido y cómo está iluminando el laberinto? Voy a hacer clic otra vez. ¿Veis? Voy a seguir haciendo clic. Solamente puedo usar este botón, es que los otros todavía no los he programado. Pero bueno, voy a seguir. Sigo hacia abajo, sigo. Aquí ya no puede seguir hacia abajo. Vamos a ver qué pasa. ¿Veis? Hay una pared, me dice. No puedo ir hacia abajo, me dice que hay una pared. Así que por mucho que intente darle hacia abajo, él me está detectando que hay una pared. Fijaros lo que está sucediendo en la hoja personaje. Se ha ido copiando el 1 abajo y aquí ha ido cambiando su posición, la posición de ese 1. Bueno, pues esta misma idea lo tengo que hacer o lo tengo que programar con los otros botones. Es prácticamente lo mismo, es casi el mismo código, solo hay que hacer pequeñas modificaciones. Voy a enseñaros cómo programar, por ejemplo, el cursor izquierda o el botón cursor izquierda y los otros se harán igual. Para programar el botón cursor izquierda, activo el modo diseño de los controles, hago doble clic en él y entonces se abre su controlador de eventos. Bien, aquí tengo el código del botón cursor abajo, voy a copiarlo, control C, hago clic aquí, control V. El código es prácticamente igual. Lo único que sucede es que en el caso de ir a la izquierda, las nuevas filas y columnas cambian. Cuando te mueves hacia la izquierda, la nueva fila sigue siendo igual a la fila antigua, es decir, no se cambia de fila. Por tanto, nfill, nueva fila, sigue siendo igual a la fila antigua. Pero al moverte hacia la izquierda, la columna
pues hay que restarle 1 a la columna anterior. La columna está en una posición menos. Si quisiéramos movernos hacia la derecha, la columna habría que sumarle 1. Así que la nueva columna es la columna antigua menos 1. Y ya todo lo demás queda igual. No hay que hacer más cambios. Bueno, pues esta misma idea habría que aplicársela a los otros botones. Bien, ya he programado los otros botones, ya tengo los 4, el botón abajo, botón arriba, botón derecha y botón izquierda. En todos lo que se cambia simplemente es el cálculo de las nuevas filas y columnas. Según el movimiento, pues tendré que restarle 1 o sumarle 1 a la columna o a la fila, según si me muevo hacia derecha o hacia izquierda, y en el caso de si me muevo hacia arriba o hacia abajo, pues esa es la fila a la que hay que restarle 1 o sumarle 1, dependiendo de si me muevo hacia arriba o hacia abajo en el laberinto. Vamos a comprobar que esto funciona. Voy a desactivar el modo de diseño y bueno, habíamos dejado al personaje aquí encerrado sin poder seguir bajando, pero ahora ya puedo subir. ¿Veis? Ya puedo subir, incluso puedo ir a la izquierda. ¡Ey! Ya no puedo ir más a la izquierda, hay una pared. Acepto, vamos a movernos hacia la derecha. Pues sí, mira, me puedo mover hacia la derecha. A ver, voy a ir hacia arriba, a ver qué encuentro. Vaya, hay aquí una bifurcación. ¿Para dónde voy? Para acá. Bueno, ya, como veis, el programa está prácticamente finalizado y ya se puede jugar al laberinto. El único problema que hay es que como el laberinto se agranda o sea continúa hacia abajo, pues puede llegar un momento en que, digamos que desaparezca. Voy a seguir, a ver qué encuentro por aquí. Aquí, bien. ¿Veis? Estoy avanzando hacia abajo y ahora si yo le doy a la rueda del ratón, pues sigo viendo el laberinto, pero se me pierde los controles. Esto no es interesante. Me interesa que los controles se mantengan siempre en pantalla. Así que voy a hacer lo siguiente. Voy a inmovilizar estas 3 filas. Para inmovilizar estas 3 filas, es decir, para que siempre estén visibles en pantalla, hago clic aquí en la celda A4, que es justamente el comienzo de la siguiente fila. Y me vengo a vista, la pestaña vista, y aquí hay una opción que se llama inmovilizar y le digo que inmovilice los paneles. Ahora mismo se ha inmovilizado todo lo que está arriba y a la izquierda de esta celda. Como a la izquierda no hay nada, no se inmoviliza nada ahí, pero todo lo que está arriba se ha inmovilizado. Se ha inmovilizado estas tres filas y eso quiere decir que yo puedo darle a la rueda del ratón para colocar la parte del laberinto donde estoy ahora mismo moviéndome y esto siempre está visible para que yo pueda continuar moviéndome por el laberinto. Y ya para terminar con el juego, lo que voy a hacer es crear un botón aquí que se llame iniciar. Al darle a iniciar, el jugador volverá a la casilla de inicio de partida para volver a hacer el laberinto. Para ello voy a venirme a programador, modo diseño y voy a copiar un botón de aquí. Le doy a copiar y lo pego aquí. Bien, voy a agrandar un poco esto y voy a cambiar sus propiedades. Le voy a llamar botón iniciar. Botón iniciar. La fuente no va a ser Windings porque si no me van a salir símbolos raros. Voy a coger la fuente, pues Arial, por ejemplo. Escribo aquí Arial, aquí, esta fuente. Y acepto. Y entonces ya en el caption voy a poner iniciar. Se me ha abierto la ventana de código. Vale, aquí está, iniciar. Voy a ponerlo en negrita. ¿Dónde está? Esta voy a coger esta. Aceptar. Vaya, se me abre otra vez la ventana de código. Ah, sí, ahora se ve mejor. Bueno, cierro las propiedades. Bien, ¿y qué es lo que debería hacer iniciar? Pues para iniciar lo que hace es, de la hoja personaje, pues lo que hace es, coge al personaje que está por aquí, ¿lo veis? Este es el personaje, este 1 lo tiene que trasladar a la celda de inicio. La celda de inicio del laberinto era esta, la D6. Así que lo que tiene que hacer es borrar el 1 de donde está y ponerlo en la celda D6. Y por supuesto tiene que cambiar la posición. La posición pasaría a ser la de la celda D6, que sería la fila 6 y la columna 4. Eso es lo que tiene que hacer el botón iniciar. Bien, bueno, pues
Vamos a hacerlo. Está activado el modo diseño, doble clic en iniciar y hemos dicho que lo primero que tiene que hacer es colocar el 1 en la celda de 6. Bueno, print fill as integer. Esto es una variable que estoy haciendo para coger la posición actual del personaje. Así que ahora lo que voy a hacer es poner fill igual a hoja 3, que es la hoja del personaje, range, comillas, b1, punto value. Lo que estoy haciendo es cogiendo la fila donde está ahora mismo el personaje. Y hago lo mismo con la columna. Igual a hoja 3, punto range, b2, punto value. Así que fill y col tiene la fila y columna donde está el personaje ahora mismo. Os recuerdo que esas dos celdas, B1 y B2, son estas de aquí. Estas dos de aquí, que me indican dónde está el personaje ahora mismo. Bien, y ahora ya con esa fila y esa columna, lo que hago es borrar esa celda. Así que pongo hoja 3, punto range, perdón, tengo que usar cells, indico la fila y la columna de la celda, punto value, value, ¿no? Igual a comillas, comillas. Aquí me he equivocado, es hoja 3. Lo que estoy diciendo es que la fila fill call, que es donde está ahora mismo el 1, se ponga a 0. Estoy borrando el 1. Y ahora, ¿dónde tengo que poner el 1? Pues el 1 lo tengo que poner en la celda de inicio, que sería hoja 3.cells. La fila es la 6, hemos dicho, y la columna es la 4. Punto value igual a 1. Así que ya lo he puesto en la celda de inicio. Y ahora tengo que cambiar la posición en los valores de la posición, es decir, hoja 3.range b1, esto es la fila, punto value, pues la fila ahora es la 6, que es la fila de inicio, y hoja 3.range, comillas, b2, esto es la columna, value, igual a 4 hemos dicho. Así que el 1 está ahora en la casilla 6, 4, y he puesto su fila y columna a 6 y a 4. Vamos a comprobar que esto funciona. Guardo. Bien, me vengo al laberinto, quito el modo diseño y le doy a iniciar. Fijaros, se ha quitado de aquí, se ha borrado algo, pero no es que se haya borrado, es que se ha ido hacia arriba. Si le doy a la rueda, ¿veis? Aquí está, en la posición de inicio. Y si me vengo al personaje, pues aquí está 6 y 4 y el 1 está en la posición fila 6, columna 4. Así que estamos otra vez al principio del laberinto y hay que empezar otra vez a buscar la salida hacia abajo. Bien, pues nada más, este es el juego del laberinto. Espero que os haya gustado y espero que no haya resultado demasiado complicado. Espero que os sirva para entender un poco mejor las opciones de formato condicional y todo su potencial, así como esa función llamada desref. Y nada, siempre os recuerdo que este juego lo tenéis en la descripción del vídeo para que os lo podáis descargar y que podáis jugar, que podáis modificar el código y hacer con él lo que queráis. También voy a incluir una versión del laberinto donde el laberinto sea mucho más largo, mucho más profundo hacia abajo, ¿eh? Este solamente tiene unas 30 y pico filas. Voy a incluir uno que tenga muchas filas a ver quién es capaz de resolverlo, ¿no? Bueno, todo eso lo podéis encontrar ahí en la descripción del vídeo y os lo podéis descargar tanto la versión que he hecho en el vídeo como la versión larga del laberinto. Y nada más, si os ha gustado el vídeo y queréis seguir viendo más tutoriales de Excel, pues nada, os recomiendo que os suscribáis al canal y que le deis a me gusta. Un saludo a todos.